Bien, entonces hemos iniciado la grabación. Voy a compartir la pantalla. Voy a capturar, denme un chance que voy a capturar pantalla por asuntos de asistencia, aunque vamos a ver cómo le hacemos para después que estemos activos todos. Bien, ahí está, ahora sí. Iniciamos, pues entonces, acá les decía que iniciamos la unidad número 2 que tiene que ver con la hoja de cálculo Excel. Necesitamos avanzar con un poco sobre las funciones básicas de Excel. Las funciones básicas de Excel que todo usuario debe manejar son esas que aparecen ahí, ¿verdad? Como son la función de suma, promedio, máximo, mínimo y contar. Son las funciones básicas que cada usuario o todo usuario que va a trabajar con Excel debe de manejar o conocer, ¿verdad? Porque son funciones que te permiten hacer los cálculos más esenciales, los cálculos básicos de cualquier tipo de informe que vayan a realizar. Tenemos, bueno, en la agenda didáctica, recuerden, para los que no puedan asistir ahí, pueden darle una ojeadita y ahí sale todas las actividades que se van a realizar para esta clase. Tenemos en el material de estudio rápidamente conociendo la interfaz de Excel y funciones básicas de Excel. Eso se refiere a estos videos que hice yo para poderles compartir la información sobre las funciones básicas de Excel y la interfaz. ¿No? No sé si logran escucharla, pero en el video está todo lo relacionado a las funciones básicas, ¿verdad? Entonces, ahí pueden darle una ojeadita. El archivo de ejemplo que les dije por el WhatsApp que pudieran ir bajando era el archivo de ejemplo de funciones y lo de la tarea, ¿verdad? Recuerden que las tareas, algunos, a partir de hoy comenzamos, rápidamente voy a indicarles que a partir de hoy comenzamos el acumulado del segundo parcial. Entonces, algunos me quedaron debiendo todavía algunas tareas. Ajá. Aquí tengo algunos acumulados, algunos que no entregaron, algunos que se comprometieron a entregar tareas y no lo hicieron. Entonces, su acumulado. Entonces, eran 30 puntos el acumulado. Y recuerden que para la evaluación que hace la universidad son 30% primer parcial, 30% segundo parcial y 40% tercer parcial. Nosotros no hacemos examen, pero sí hacemos acumulado y es casi lo mismo, ¿verdad? 30, 30 y luego 40. La nota mínima para aprobar en cada parcial en acumulado son 18 puntos. Entonces hay algunos rápidamente que puedo mencionar aquí: Altamirano, Fran 25, Ampie Flores, Mayrin tiene 30, con las tareas entregadas, ¿verdad? Los que tienen debajo de 18, es decir, 17 hacia abajo, pues lamentablemente tienen que mejorar para el segundo parcial. No han dejado la clase, ¿verdad? Pero la nota del primer parcial es muy baja, tienen que superarla. Profesor, ¿cómo me doy cuenta de cuánto es lo que Espero que llevo? estén viendo en pantalla lo que les estoy mostrando, porque acá el segundo parcial comienza con las tareas del 8 de mayo. Miren, aquí están. Se los puse acá, se les quise compartir para que sepan. ¿Ven? La tarea va 10, 5, 5, 10. Aquí tenemos 30% porque el segundo parcial cierra para ustedes es el 29 de mayo. Profe, El va, 29 de mayo es los exámenes del segundo parcial. Nosotros va no hacemos presentando examen, es algo. acumulado. Entonces, ustedes con la tarea del 8 de hoy, la tarea del 15, el 22 y el 29 de mayo, esas tareas acumulan los 30 puntos, ¿verdad? Que se refiere al acumulado del segundo parcial. Ya tendrían los 30 del primero más 30 del segundo, serían 60. Y ya solo nos faltaría completar el tercer parcial, que vale 40. Entonces, pilas puestas. ¿Ok? Pilas puestas. Bien. Profe, una pregunta. En el Entonces, tercer parcial vamos a hacer acumulado. acá quisiera ver cuántos. Déjenme ver. Estoy haciendo capturas de pantalla rápidamente, chicos, por el asunto de la asistencia, ¿verdad? Permítanme, voy a hacer rapidito esta captura. Así yo me guío más adelante. Ok.
Están todos. No sé si están todos, ¿verdad? Pero por lo menos ahí están la mayoría. Ya sé lo que vamos a hacer para que vean si estamos presentes o no. Permítanme. Ya les voy a decir. Vamos a avanzar con la clase de hoy. A ver, tengo este archivo sobre las funciones básicas de Excel y el entorno, ¿verdad? Para los que no han trabajado mucho en Excel, las versiones han ido mejorando, ¿verdad? Y los términos son los siguientes. Nosotros vamos a hablar de pestañas de opciones o fichas de opciones para poder entendernos con esto, ¿verdad? Arnold levantó la mano. Dime, Arnold. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Aizar no sé si está hablando, pero no lo escucho. Está hablando de Free Recuerden Fire. desactivar sus audios para poder tener una mejor transmisión. Bueno, te decía que aquí las pestañas, todo esto que dice archivo, inicio, insertar, diseño de página, etcétera, se llaman pestañas de opciones o fichas de opciones. Ya el término de menú no existe a partir de la versión 2007 de Excel y entonces tenemos que acostumbrarnos a esto. Tenemos esta cinta de opciones, ¿verdad? Que es la barra que contiene cada uno de los iconos o comandos de cada cinta, de cada pestaña de opciones para trabajar directamente, ¿verdad? Para trabajar directamente con cada una de las opciones de la hoja de cálculo. Es decir, si van a darle formato a los datos, tienen que irse en la pestaña inicio, en el grupo de comandos fuente, si van a alinear, en el grupo de comandos de alineación, si van a configurar la página como, por ejemplo, el tamaño, la orientación, tienen que irse a la pestaña diseño de página, etcétera. Y la cinta de opciones tiene esos comandos según la pestaña seleccionada. Tenemos la cuadrícula y tenemos esta hoja para trabajar. A ver, en Excel existe algo que se llama serie de relleno. Tenemos esta información sobre valores de venta y necesitamos obtener estos valores, calcular la suma de cada columna, el promedio de cada columna, el máximo de cada columna y el mínimo de cada columna. Repito que las funciones básicas de Excel que todo usuario debe manejar son suma, máximo, mínimo, promedio. ¿Okay? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer en esta hoja de cálculo una serie de relleno. ¿Qué es una serie de relleno? Es poder completar en el resto de celdas siguiendo una serie o un patrón con un texto o un número. Por ejemplo, estas columnas yo lo voy a nombrar como trim 1. Voy a darle trim espacio 1, que va a ser la abreviatura de trimestre 1. Entonces, para yo no escribir a la derecha trim 2, trimestre 3 y el 4, entonces yo uso la serie de relleno. La serie de relleno se usa de la siguiente manera. Me ubico en la celda, por ejemplo, C4, que tiene el rótulo trimestre 1, y quiero rellenar hacia la derecha para que sea trimestre 2, 3 y 4. Entonces, en este punto que está acá, en la parte inferior derecha de la celda que se llama punto de selección, ustedes le dan clic y cuando el puntero se convierte en ese puntito, en una flecha, en un símbolo más en negrito, ustedes le dan clic, arrastran a la derecha y ahí se llena, miren, trimestre 1, 2, 3 y 4. Entonces, de esa forma se hace una serie de relleno. Se puede hacer con los días de la semana, por ejemplo, yo puedo poner lunes y no quiero escribir martes, miércoles, jueves hacia abajo, entonces perfectamente puedo llenar acá. Puedo hacerlo con los meses, etcétera. Puede ser hacia abajo también, ¿verdad? Ahorita porque lo hice hacia la derecha, pero puede ser también en la dirección hacia abajo. Para tienda vamos a hacer otra serie de relleno y vamos a poner, no vamos a poner un nombre particular, entonces voy a poner tienda, espacio número 1 y lo voy a llenar hacia abajo como tienda 2, 3, 4, etcétera. Entonces, para evitarme la fatiga de escribirlo, para eso existe la serie de relleno Excel, ¿verdad? Me ubico en el punto de selección acá y hacia abajo arrastro y llega hasta la celda B20 y dice tienda 16. Entonces, esas son las series de relleno que se pueden trabajar en Excel y perfectamente ustedes
pueden hacerlo con, repito, los nombres de los meses, los nombres de los días de la semana o cualquier otra etiqueta que quieran hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí está, miren. Fácil. Recuerden que cuando ustedes entren a las conferencias, chicos, ustedes deberían de mostrarse con su nombre, ¿verdad? Porque si hay, por aquí creo que entró alguien que decía Galaxy, no sé qué cosa, no sé quién es, ¿verdad? No sé quién es. Entonces tienen que, perdón, tienen que poner el nombre para que cuando haga captura de pantalla por asuntos de asistencia sepa quién es, ¿verdad? No sé quién es Galaxy. Bien, ahora, acá tenemos esta columna de totales. Todos total en Excel normalmente se hace con la función suma y normalmente nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Tradicionalmente, el usuario se ubica en esta celda y se iría en la pestaña inicio y acá en el grupo de comandos de modificar donde sale el símbolo de autosuma, ahí ustedes perfectamente tienen algunas funciones básicas que le mencioné. Entonces suma, ¿ven? Ustedes le dan clic ahí, presionan enter, ya sale la referencia a la suma de la celda C5 a F5. No es necesario que algunos hagan esto, miren. Toda fórmula en Excel, recuerden, también comienza con el símbolo igual o con el símbolo más. Cualquiera de las dos es válida para hacer un cálculo en Excel. Entonces, algunos usuarios que tal vez están comenzando harían la suma de esta manera. Ponen igual, van seleccionando la celda, ponen más esta celda, más esta celda, más esta celda. Presionen Enter y nos da la misma cifra. ¿Que está malo? No, no está malo, ese es un método, pero imagínense ir haciendo uno por uno o si los datos hacia mi izquierda fueran más. Ahorita porque tengo 4 columnas, pero imagínense que fueran 25 columnas, no voy a ir haciendo, sumando uno por uno, una por celda, no. Ustedes usan autosuma acá o escriben la función, ¿verdad? Ponen igual o más como quieran, la función suma, abren paréntesis, sombrean los datos que van a sumar y presionan, cierran paréntesis y presionan Enter. Y para no hacerlo una por una, lo mismo, hacemos lo que se llama copiar la fórmula. ¿Cómo la copiamos? Aquí en este punto. Doble clic. Lo normal es que yo arrastre la fórmula en este punto, pero más rápido es el doble clic. Doble clic continuo y hacemos ahí. Bien. Listo. Eso es con los totales. ¿Verdad? Eso es con los totales. Ahora, estos totales lo podemos hacer de la siguiente manera. Yo puedo hacer el primero y copiarlo hacia la derecha antes de calcular este porcentaje. No es lo mismo porcentaje que promedio, ¿ok? Nuestro porcentaje lo vamos a hacer con esta columna de totales, pero necesitamos, para calcular este porcentaje, necesitamos sumar primero toda esta columna total, que sería el total general. Entonces, aquí me pide que calcule la suma, los promedios, los máximos y los mínimos de cada columna. ¿Cómo se hace en Excel? Bueno, repito que lo puedo hacer uno por uno. Le puedo decir suma, paréntesis, selecciono los datos, cierro Enter y así voy uno por uno. Pero nosotros vamos a usar esta técnica. ¿Okay? Vamos a usar la siguiente técnica. Voy a seleccionar las celdas C21 a la celda G21 y así seleccionadas las celdas, solamente voy a escribir la fórmula. Voy a poner igual suma, paréntesis. Voy a seleccionar solamente la primera columna de trimestre 1, de C5 a C20, cierro paréntesis y para que la fórmula se me copie automáticamente a las columnas D, E, F y G, para que me sume cada columna, entonces ahí yo presiono Control Enter. ¿Ves? Y de esa manera estoy calculando las 4 columnas de una sola vez. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Puedo hacer la primera, puedo hacer la segunda y puedo hacer así. Entonces, muy repetitivo. Entonces, la técnica sería, dijimos, sombrear las celdas, en este caso de la C22 a la G22, donde vamos a hacer los cálculos. Una vez seleccionadas las celdas,
No le den clic a la primera, porque si le dan clic a la primera, pierden la selección. Ustedes seleccionan, como Excel ya sabe que la primera selección o la celda que está en blanca, la selección es donde ustedes iniciaron, solo ustedes escriben la función, ¿verdad? Igual suma, paréntesis, sombreo acá, cierro paréntesis y para que me calcule el resto de la columna, control enter. Ahí está. Profe, ¿puedo preguntar? ¿Ves? Y ese mismo método hacemos para los siguientes cálculos que están aquí. Miren, este y este. Dice que quiere calcular los promedios, ¿no? Tengo aquí, dice Normin levantó la mano. No sé si tiene alguna pregunta, Normin. Profe, usted sabe que por lo menos ¿Tiene para alguna calcular los pregunta? Puede promedios, hacerla por el chat o puede activar el audio para que haga la pregunta si tiene alguna pregunta. para los promedios, ¿cuál es la fórmula? Bueno, yo no escucho a Normin, no sé si el resto me oye. Profe, ¿puedo preguntar? Parece que el profe no escucha el audio. Hay que escribirle que están hablando, pero no escucha él. ¿No? Ok. Profesor, ¿me escucha? ¿Me escuchan, chicos? Yo estoy Ya hablando veo que acá, no. pero no escucho nada. Ya veo que le escuchamos a él, Algunos pero estaban él en a el chat, nosotros no no. sé. A ver, Yo me no escucho, escucho a nadie, a todos los escucho bien. ¿verdad? Hay que Alguien que le escribirle diga por que él favor, no ya. escucha. No, no escucho a nadie ahorita, por eso les digo, siento que estoy solito hablando en el limbo. En el chat igual no escriben. Permítame, qué raro que esté. Permítame, chicos. Ya me Ustedes escucho, me ¿no? escuchan, sí, ¿verdad? O sea, claro que me escuchan. Sí, sí. Sí, déjenme ver. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Cállate que ni cantas bien. Lo que pasa Bien. que. Quieto, quieto. Aló, aló. Señor, Hola. Sí, aquí el audio no se escucha, chicos, Ay. lamentablemente. Upe, Hola, hola. hola, ¿los ¿Qué escucha? pasó? estoy ¿Quién al sabe? ¿Hay aire. alguna falla? Aparece por acá. Déjeme ver. En teoría estamos bien. En el aire siempre viví. Deme un minuto, deme un minuto, deme un minuto. Voy a probar. Voy a probar algo, pero sí, yo no los escucho a ninguno de ustedes. Mm. Sí, chicos, déjenme ver. Permítanme. Y hola, ¿qué tal, chicos? Aló, aló. Ahora sí, intenten hablar alguien ahí por ahí. ¿Los escucha? No escucha. Hola. Ahora sí, chicos. Parece que era en el conector. Ya, Ok, estamos ¿puedo listos. preguntar? Dígame. Ok, veo que para hacer los totales, usted subraya en sí los que son como los timbres, ¿me entienden? De esos perdón, trimestre, me equivoqué. Del Sí, trimestre del 1 al 4, ¿verdad? Y luego correcto. selecciona la columna hacia abajo y le tiene que aparecer todo el dato. Así es. Sí, algo así. Esta técnica se llama, funciona ingresando datos y funciona con fórmula. La técnica se llama ingresar un mismo valor en varias celdas a la vez. Así se llama la Profe, técnica. Sí, Mi pregunta era, ¿cuál es la fórmula para el porcentaje? Que esa no la manejo. sí, a Me eso gustaría vamos. A eso vamos, chicos. Quiero avanzar acá. Lo voy a hacer de nuevo, primero lo de la suma y luego hacemos lo del porcentaje. ¿Por qué? Necesitamos calcular estos totales para este porcentaje.
Entonces, lo normal, decía yo aquí, repito, es suma, abro paréntesis, sombreo aquí la columna, cierro paréntesis, enter, y puedo copiar la fórmula aquí a la derecha. O la hago una por una. Esa es una técnica. La otra técnica que le estoy enseñando es que ustedes, primero, seleccionen todas las celdas donde van a calcular la suma. Luego que seleccionan, solamente comiencen a escribir. Igual o más, ¿verdad? Igual, suma, paréntesis. Sombrean la primera columna nada más, que es la referencia, cierro paréntesis, y presiono Control Enter para que se copie esa fórmula automáticamente al resto de las columnas que yo seleccioné. Entonces, Control Enter es como que haga la copia para el resto que yo he marcado. Así de fácil. Lo mismo funciona con el promedio. Ya vamos con el porcentaje, Norman, dame chance. Los promedios, simplemente aquel promedio aritmético que nosotros conocemos desde la matemática básica, ¿verdad? La suma de los elementos entre la cantidad de elementos. Pero Excel ya tiene la función que se llama propiamente promedio, ¿verdad? Entonces, solamente se escribe, voy a hacer lo mismo para ahorrar tiempo, sombreo, igual o más, ¿verdad? Promedio, paréntesis, sombreo esto, cierro paréntesis, Control Enter. Y así se hace en la otra, máximo. ¿Qué es la función máximo? La función máximo, que es abreviado max en Excel, es una función básica que lo que hace es comparar el rango de valores y te devuelve el valor más alto. Entonces voy a usar la misma técnica, ¿verdad? Estoy usando esa técnica para no hacer la primera y copiarla a la derecha. Vean, me aparece esta advertencia de tiempo. Si se cierra, ustedes vuelven a entrar, ¿ok? No se preocupen. Lo que pasa es que no. A ver, perdón, aquí sería sombrear esto. Ahora la función que se usa es max, paréntesis, sombreo, cierro paréntesis, control enter. Entonces, suma es la suma de los elementos, ¿verdad? Promedio hace la media aritmética de los elementos. El máximo compara todos los valores y me devuelve el valor más alto. En este caso de cada columna. Y mínimo hace lo inverso, ¿verdad? La función min abreviado, perdón, lo que hace la función mínimo es que compara el rango de valores y me devuelve el valor más bajo. Control Enter. ¿Verdad? Listo. Y ahora sí, esas son las funciones básicas. Vamos con el porcentaje. Joel, no sé si tiene una pregunta. Ahí se levantó la mano. ¿No? Ok. Yo les decía que promedio y porcentaje no es lo mismo. En este caso, porcentaje se refiere a lo siguiente. Yo quiero saber cuánto representa este valor en valor porcentual con respecto a mi total general. Estas son las ventas totales, digamos, de un año X, ¿verdad? Digamos que 2020. Digamos que 2020. Entonces, este total que está en esta celda G22 es el total de todo el año. Mi total general. Este total es por cada vendedor. Este total es por cada trimestre. Y este total es el total general de todo el año, todas las ventas, ¿verdad? Entonces, quiero saber cuánto vendí, cuánto fue el porcentaje de ventas de cada vendedor en el año. Entonces, este total, pongámoslo así, sería mi 100%. ¿Verdad? Ese sería mi 100%. Ahí. Este sería mi 100%. Entonces, yo quiero saber esta venta que hizo Wilber, ¿verdad? De la tienda 1, ¿cuánto representa en porcentaje con respecto al 100? Si es 5, el 10, el 15, el 20. Dora Enríquez vendió 93,000. ¿Cuánto representa en porcentaje de este 100? Es decir, que todo esto al final me tienen que sumar 100%. Entonces, quiero mostrarlo en porcentaje. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se hace simplemente dividiendo cada valor total entre el total general.
Quiere decir que yo voy a dividir cada valor, cada total de cada vendedor entre el total general, que es esta cifra, ¿verdad? Por asuntos de tiempo, la configuración me sale aquí, la coma no me sale correcto, pero allí 1.493.000, ¿verdad? Recuerden desactivar el audio, chicos. 1.493.086. Entonces voy a dividir cada uno de estos entre esta cifra. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, ponemos igual o más, divido esta celda entre esta celda. Presiono Enter. Bueno, yo ya lo tenía como formato de porcentaje, pero normalmente no debe dar eso, debe dar números decimales. Por ejemplo, acá, yo lo voy a convertir acá, donde dice porcentaje, le voy a decir número general, que es lo que normalmente están en las celdas de Excel, ¿verdad? Esto me debería dar. Me salía en porcentaje, repito, porque yo ya lo tenía en formato porcentaje, pero lo normal es que te dé así. Ok, ¿cómo lo convierto a porcentaje? Sencillo, solamente le doy clic a este botón, en la pestaña inicio, en el grupo de números, le doy clic al icono de porcentaje y él me lo convierte a porcentaje. Ahí está entero. Si lo quiero con 2, 3 decimales, entonces aquí tengo, miren, aumentar decimales y disminuir decimales. Voy a aumentarle 2 decimales, 1, 2. Puedo seguir aumentando 3, 4, los que yo quiera. Voy a dejarlo en 2. 2 decimales. ¿Verdad? Entonces divido, repito, cada total entre el total general. Si yo copio la fórmula, voy a obtener errores. Y miren que me sale muy exagerado. Me sale 99%, 70% y 122%. ¿Por qué me sale eso? Los que ya han trabajado en Excel y han hecho este tipo de cálculo, ya se darán cuenta de por qué me sale este error, que es el siguiente. ¿Ven? Cuando yo comienzo a dividir, eso se llama en Excel referencia relativa, porque en Excel hay 3 tipos de referencia. Referencia relativa, que es lo que normalmente usa todo usuario cuando hace una fórmula y copia hacia abajo hacia la derecha. Eso se llama referencia relativa. ¿Qué es lo que yo hice aquí? Cuando yo escribo G5 entre G22 y copio hacia abajo, entonces él sigue la referencia de la celda anterior. Sería G6 entre G23. Después sigue la otra referencia, sería G7 entre G24. Por eso se llama relativa. Entonces, claro, cuando llega aquí, me está dividiendo un valor entre una celda vacía y eso no puede ser. ¿Verdad? Ok. Entonces, ahora, ¿cómo corrijo eso? Bueno, voy a borrar esto y en Excel se usa lo que se llama otro tipo de referencia absoluta. La referencia absoluta normalmente es el técnico, referencia absoluta se le llama de forma técnica en Excel, lo correcto, pero la mayoría de los usuarios le dice enllavar. Ah, es que no enllavaste la celda, le dicen. Otros le dicen fijar. Entonces nosotros vamos a usar el término enllavar. ¿Qué significa enllavar? Que nosotros, cuando copiemos la fórmula, como necesitamos dividir cada uno de estos entre entonces, este que representa mi 100%, que es la celda G22, necesito que se mantenga constante en la fórmula. Cuando yo copio hacia abajo, debe mantenerse siempre en la referencia a la celda G22. ¿Verdad? Entonces, fíjense acá lo siguiente. Editamos la celda con la tecla de función F2 o le damos doble clic a la celda. ¿Ok? Entonces, aquí está, doble clic. Nos ubicamos aquí donde dice G22 en la fórmula y presionamos la tecla de función F4 una vez. Cuando presionamos la tecla de función F4 una vez, eso me va a decir o va a poner el símbolo de dólar delante de la columna y el número diciendo lo que eso está una referencia absoluta. Cuando yo copio la fórmula, el G22 se va a mantener en la fórmula. Eso significa Enter. Y ahora sí puedo copiar hacia abajo. Y ahí está, miren. Si edito cada uno de estos, ahí dice G6 entre G22. Esta de acá, G9 entre G22. Esta de acá, G14 entre G22. Entonces, con la tecla de función F4 dentro de una fórmula y una referencia, lo que hacemos es
poner en constante el valor de esa celda y al momento de copiar la fórmula, esa referencia se mantiene en el resto de celdas. ¿Ya? Entonces, ahí están los porcentajes. Y si ustedes suman aquí, si usamos la función de suma o autosuma, me tiene que dar 100%. Todo esto me tiene que dar 100%. Ya está. Como tiene 2 decimales, pues aparece ahí. ¿Ves? Y entonces, ahí está. Eso representa mi 100%. No sé si hay alguna pregunta ahí. Sí, profe. Digan. Vea. Sinceramente, ¿lo puede repetir otra vez? Ok. Profe, Por favor. Digan. en ese aspecto se puede hacer manual, se les puede poner el signo del dólar, no, para no tocar el F4, Sí, también. para más Profe, rápido. una pregunta, pero Sí. el F4, digamos un ejemplo, solo va a ser F4, sin Sí, es hacer solo- complementario. Es solo presionar la tecla de función F4. Voy a borrar Ok, esto. ok. Ok, lo primero fue aquí, ¿verdad? Así estaba. Entonces, yo puedo poner aquí el símbolo de dólar, me ubico aquí el símbolo de dólar. Pero para eso, para no estar escribiendo así dólar y ubicar mi dólar, entonces solo me ubico acá y presiono la tecla de función F4 una vez. Y eso ya me le pone el símbolo de dólar a las dos. Hay otro tipo de referencia, pero en la siguiente clase, cuando tengamos la clase presencial, yo les voy a explicar la otra referencia y cómo se hace. Ahorita me interesa la absoluta para el porcentaje.